¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nosotros hemos estado hablando respecto a los fósiles, respecto al origen de las especies y de cómo el registro fósil a nosotros nos sugiere primeramente que existió vida en otros tiempos geológicos de la historia de la Tierra y también el registro fósil a nosotros nos respalda de que la evolución de las especies efectivamente ocurre y es así. Ahora, hablamos de especies, de evolución de especies fósiles, pero ¿qué son las especies? ¿Qué es una especie? Para poderla definir, ¿cierto? Tenemos que decir que primero las especies son una población o un grupo. Población o grupo natural de individuos. No es considerado una especie, una población que haya sido creada, ¿verdad?, artificialmente, o que la cruza para poder obtenerlas haya sido también alterada. Una especie se define como tal, como un grupo natural de individuos, ¿verdad? Y que pueden cruzarse entre sí y que están aislados reproductivamente de otros grupos, ¿no? O de otras especies que puedan ser similares. Eh, un gato, ¿verdad?, respecto a un perro, están aislados reproductivamente, no se pueden aparear entre ellos. Y eso los hace también que sean especies distintas. Es muy importante eso para poder diferenciar una especie de otra, es que están aislados reproductivamente de otra. Yo acá donde estoy viviendo ahora tengo un vecino que tiene patos, ¿ya? Patos domésticos. Y él de repente un día capturó un pato silvestre y lo intentó aparear con los patos, digamos, domésticos y no se puede. ¿Ya? No se logra hacer esa cruza. ¿Por qué? Porque son especies distintas, aunque son afines, ¿verdad? Son grupos afines porque se parecen mucho. Pato silvestre, pato doméstico. ¿Ya? Pero son, en estricto rigor, especies distintas, por lo tanto, van a estar aisladas reproductivamente. Dentro de toda la diversidad de especies, ¿verdad?, que existen, vamos a nombrar algunos que yo he fotografiado en algunos de los pequeños viajes que he hecho por aquí alrededor nomás, ¿ya? Hay un chinchimoyo ahí, es una hormiga cordillerana, es una vaquita de la cordillera, le llaman, está en los bosques esos milenarios de Notofagus, puede encontrar usted a ese insecto. Bueno, se lo encuentra usted cuando va a la playa, ¿verdad? Es un tío que anda en todos lados, incluso afuera del colegio, en las plazas, lo puede encontrar comiendo lombrices. Y ese es un tucutucu. ¿Lo ve? Ahí está, escondido. Él vive en madrigueras bajo la tierra que él mismo excava, se alimenta de raíces, insectos y vive en la alta cordillera, sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar. 2500 metros sobre eso. Ahí está un poquito más cerca, es bastante bonito, es un roedor. Eso no es un roedor, por cierto, evidentemente es un reptil. Se ve gigante, pero no es tan grande. Tampoco es chico, tiene un tamaño considerado. Luego lo van a ver. Me tocó a mí particularmente estudiarlo a él. Bueno, mencionarle algunas cosas. ¿Por qué tiene esa forma, verdad? Porque necesita tomar mucho sol y necesita tener mayor área de contacto, por eso que es plano. Además, necesita refugiarse dentro de las rocas porque esta especie hiberna y se refugia ahí en medio, por ejemplo, de esa roca. Ahí está, ¿ves? Mire cómo nos mira. Esa es otra especie, súper bonita también, ¿ves? Linda la especie que aparece ahí. Bien, lo que quiero decir con esto, ¿verdad?, es que la diversidad de especies existe, de que el registro fósil es una evidencia de esa diversidad y que dentro de todas las especies existe un flujo de energía. Seguramente en cursos anteriores ustedes le hablaron de cadenas tróficas, ¿verdad? De quién come a quién le traspasa energía a quién. Y cuando hablamos de energía es necesario que también digamos que la energía proviene, ¿de dónde proviene toda la energía que nosotros utilizamos en nuestra vida? Proviene del Sol. Y es unidireccional, vale decir, toda la energía que proviene del Sol se queda acá en la Tierra, en nosotros, ¿verdad? Nosotros no le devolvemos energía al Sol. Hay un resto de radiación que se rebota, ¿cierto?, y queda en el universo, pero la energía que nosotros ocupamos del Sol, que las especies o toda la biodiversidad del planeta, la energía que ocupamos del Sol es unidireccional, nosotros no se la devolvemos a él. Y bien, para hablar de cadenas alimentarias o tróficas o de flujos de energía, de quién come a quién, vamos a hacer un pequeño truco. Quiero explicarles un poquitito acá, a grosso modo, lo más didáctico posible, ¿verdad?, cómo es el flujo de la materia y energía en el ecosistema. Bueno, cada ser vivo
va a obtener energía de forma variada, dependiendo con quién se relacione, ¿verdad? El gatito, el árbol, el niño, obtienen energía de diferente manera porque viven en ecosistemas diferentes. Pues no es lo mismo un ecosistema marino que uno terrestre. Las flechas en el esquema, ¿verdad? Están representando la energía que recibe cada ser vivo de otro al alimentarse. Obviamente ese grillito se alimenta de la planta, ¿verdad? Ese pobre grillo se lo va a comer esa serpiente. Y lo más probable es que esa águila, un aguilucho, un peuco, un tiuque, se alimente de la culebra. Ahora, los que están en la cumbre de la cadena alimenticia, ¿podrán alimentar a otros seres vivos? Bueno, yo creo que sí, pero lo vamos a responder más adelante. Perdón. Todo esto da origen, chiquillos, a lo que se llaman los niveles tróficos. ¿Ya? Los niveles tróficos son las cadenas tróficas y depende de cada eslabón que cada especie eh, cumple dentro de un ecosistema. Por ejemplo, los primeros son los productores, ¿verdad? Que están en el primer eslabón. Y son las plantas, animales y también algunas bacterias. ¿Qué es lo importante? Que son autótrofos, vale decir, son fotosintéticos. Pueden fabricar su propio alimento utilizando para ello ¿qué? La energía solar, ¿cierto? Que había dicho yo que es unidireccional. El segundo eslabón está compuesto por los consumidores, ¿ya? Y los consumidores son organismos heterótrofos, vale decir, se alimentan de otros seres vivos. Y dentro de ellos están consumidores primarios, ¿verdad? Como el caballo, el conejo, y los consumidores secundarios, como por ejemplo, un zorrito. Y para hablar del tercer y último eslabón, ¿verdad? Están los descomponedores, que son los que se alimentan de restos de otros alimentos muertos o en descomposición. Como un jote, ¿verdad? Como una lombriz, como una mosca, como un hongo, ¿verdad? Todos ellos son descomponedores. ¿Qué hacen ellos? Transforman la materia orgánica en materia inorgánica para luego ser devuelta al suelo, ¿cierto? Dentro del flujo de la energía. Eso ustedes lo van a tener que copiar, ¿verdad? En su cuaderno para que lo tenga esquematizado. Y usted tiene a los productores, ¿verdad? De las plantas en el primer eslabón y va a tenerse en el segundo eslabón, ¿verdad? A consumidores primarios, que son herbívoros generalmente, como la vicuña que aparece ahí, ¿verdad? Que obtiene energía a partir de la planta. Y en el tercer eslabón están los consumidores, los carnívoros, ¿ya? Como ese puma, ¿verdad? Que obtiene su energía a alimentarse de la vicuña. Y los descomponedores, que están ahí arriba, ¿verdad? Como los buitres, como un cóndor. Había dicho también descomponedores que se alimentan de bacterias y algunos hongos que también son descomponedores. Ahora, responde a la pregunta. ¿Podrá un ser vivo alimentarse de ese cóndor o de esa águila? Ahí lo responde.